Bien, empezaremos. El infierno. Antes de eso, Dante hace este recorrido y le dura 7 días. El número 7 representa los 7 pecados capitales. Es otro número importante. Otro número importante que vas a encontrar es el número 9. El infierno tiene 9 círculos y lo que es el paraíso tiene 9 cielos móviles. ¿Qué representa el número 9? Representa la edad en la que Dante conoce a Beatriz. Ambos tenían 9 años. Y también vas a encontrar el número 10, porque en el infierno hay un anteinfierno y 9 círculos. 10. Y también vas a notar que en el purgatorio hay 7 cornisas, un paraíso terrenal, un antepurgatorio y una playa, que hacen 10 recintos. Y en el paraíso vas a encontrar 9 cielos móviles y un cielo inmóvil, que es 10 en total. Entonces, 10 y su múltiplo, 100, que dijimos en un momento, ¿no? Son 100 cantos. Bien, este recorrido Dante lo va a hacer en el año 1300, dice, el Viernes Santo 8 de abril, a la edad de los 35 años. Por eso Dante dice a la mitad de mi vida. Para Dante los 35 años es la mitad de la vida del ser humano. Empezamos. A la mitad de su vida, a los 35 años, Dante se vio perdido en una gran selva oscura y solitaria. Es así que Dante vio que esa selva representaba la vida pecaminosa. Tenía que seguir un camino que lo llevaría hasta una gran colina. En esa colina había una luz intensa. Sería su salvación. Mientras seguía el camino, salieron a su encuentro 3 enormes fieras: el león, la loba y la pantera. 3 fieras que representan las pasiones humanas. El león, que representa la soberbia, la loba, que representa la avaricia, y la pantera, que representa la lujuria. Son 3 pecados que nosotros cometemos a diario. Somos soberbios y orgullosos. No somos incluso capaces de mostrar un poco de humildad o perdonar a quien nos ofende. Somos avariciosos. Siempre queremos tener bienes materiales y económicos. Siempre queremos demostrar ante los demás la posibilidad económica que tenemos. Y siempre también somos lujuriosos. Siempre pecamos con la lujuria. Siempre queremos poseer al prójimo, a la mujer, al varón. Queremos poseer a la persona sexualmente. Nos dejamos llevar por las infidelidades. Eso representan estas 3 fieras. Las 3 fieras acechaban a Dante, estaban causándole terror y miedo. En ese momento, cuando parecía que las fieras le iban a impedir el camino, se apareció un hombre que con un grito ahuyentó a las 3 fieras. Dante se acercó a aquel hombre y le dijo: ¿quién eres? Y éste le respondió: soy aquel poeta latino que le cantó a Eneas cuando éste escapó de la ciudad de Troya, una vez que hubiera sido destruida por los griegos. Dante sabía que el poeta que le cantó a Eneas en la Eneida era Virgilio, su maestro y guía. Dante siempre lo había tomado como su referente literario. Sorprendido, alegre, emocionado, le dijo: ¿y cómo sabías que estaba yo aquí? Le dijo Virgilio: es que una mujer hermosa y bella llegó hasta el lugar donde yo me encontraba, y con lágrimas en los ojos me pidió que sea tu guía. Ella se llamaba Beatriz. Dante se alegró de saber que Beatriz se había preocupado por él. Siguió diciendo Virgilio: debes seguirme. Voy a guiarte a través de estos mundos y tienes que demostrar fortaleza, porque lo que vas a ver será la tristeza, el dolor y la pena. Antes se sujetó del brazo de Virgilio y empezó a seguirlo. Así llegaron a un primer recinto que se llamaba el vestíbulo, era el anteinfierno. Este vestíbulo estaba compuesto por enormes paredes, grandes paredes de rocas enormes que hacían una gran habitación. Todos estos estaban sumergidos entre ellos, unos contra otros, aplastados unos con otros.
Así estaban amontonados. En este vestíbulo estaban todos, hombres y mujeres completamente desnudos, siendo perseguidos por mosquitos, siendo devorados por gusanos y por escarabajos que les andaban absorbiendo la sangre. Además, habían enormes heridas, lo que se podía ver en estos hombres y mujeres. Y les caía sobre ellos una gran lluvia de granizo, una gran lluvia de agua turbia que los azotaba. Sus gritos, sus lamentos eran estrepitosos. Dante miraba con bastante sorpresa, con bastante horror y dijo, ¿qué lugar es este? Le dijo Virgilio, este lugar es el de los indiferentes. Son estos los que nunca hicieron ni el bien ni el mal. Vivieron una vida superficial sin sentido. Estos que nunca aprovecharon su vida siquiera. Los que nunca aprovecharon el momento y el instante. Estos no tienen derecho ni siquiera de pertenecer a los círculos del infierno. Estos son lo peor, son el desecho de la existencia del hombre. A Dante le dio pena ver cómo es que los hombres que también no hacen nada están en un lugar del infierno. Siguieron su camino hasta que llegaron a las orillas del río Aqueronte. El río Aqueronte era un río infernal que se llevaba a todos los condenados al infierno. Ahí se encontraba el barquero Carón, que era el encargado de cruzar a las almas del mundo de los vivos al mundo de los muertos. En el río Aqueronte se podía notar seres que gritaban, que se lamentaban, que lloraban. Dante no quiso hacer caso, siguió a Virgilio. Virgilio subió a la barca de Caronte, le pagó la moneda para que los cruzara a la otra orilla. Pero cuando Dante subió a la barca, Caronte protestó y dijo, Virgilio, puedes cruzar, pero el que te acompaña no, porque está vivo. Se nota porque la barca se mueve, la barca se está moviendo. Virgilio le respondió y le dijo, Caronte, al igual que todos los condenados al infierno, tú no tienes derecho a opinar. Así que mejor, Caronte, llévanos hasta el otro lugar. Caronte, avergonzado, agachó su rostro cadavérico, apretó los remos con sus manos esqueléticas y empezó a llevarlos hasta el otro lado, hasta la otra orilla. Cuando llegaron hasta el otro lado de la Caronte, Dante y Virgilio bajaron de la barca de Caronte y quedaron parados frente a unos enormes muros de piedra. Tras de los muros de piedra se podía observar una gran oscuridad y se podía notar también algunas lenguas o llamaradas de fuego. En ese momento es que Caronte los observaba y los miraba. Dante miraba a Caronte también, no sé si regresar, es que delante de Dante había una enorme puerta que decía en la parte superior, tenía una inscripción que muy claramente se leía, por mí se va la ciudad del dolor, por mí se va el eterno sufrimiento. Todo aquel que se atreve a entrar debe dejar atrás la esperanza. Dante sabía que si cruzaba esas puertas ya no había retorno. Dante sabía que si cruzaba esas puertas ya no había regreso. Tenía que decidir o seguir a Virgilio o regresar con Caronte. Pero Dante se sujetó del brazo de Virgilio y siguió su camino con Virgilio. Y llegaron así al primer círculo del infierno, el llamado limbo, el lugar de los no bautizados. Vio Dante que el limbo estaba compuesto por unas neblinas algo densas, pero entre las neblinas pudo ver a un hombre que lo recibía moviendo la espada de un lado a otro, y era Homero, el poeta ciego. Y no solamente en el limbo se encontraba Homero, se encontraba también Aristóteles, Platón, Sócrates, Lucano, Ovidio, Eneas, Horacio, los grandes pensadores de la antigüedad. En ese momento dijo Dante, Virgilio, porque estos hombres, si han sido grandes pensadores en vida, grandes almas, están en este lugar? Virgilio le respondió, es que Dante, ellos vivieron en tiempos en los cuales no se conoció el cristianismo. Por eso ellos nunca se sometieron al sacramento del bautizo. Por eso el castigo de ellos no es físico, el castigo de ellos es espiritual. Ellos no pueden ascender al paraíso y no pueden ver a Dios. Yo también
pertenezco a este lugar. Dante sintió cierta tristeza, pero se tranquilizó de saber que nada ni nadie les causaba dolor a estos hombres. Siguieron su camino Dante y Virgilio. Llegaron hasta el segundo círculo del infierno, era el de los lujuriosos. Todos estos lujuriosos que se habían dejado llevar por las infidelidades y por los deseos sexuales y carnales, estaban siendo arrastrados por un enorme torbellino que los estrellaba contra abismos, contra peñascos, contra rocas. Los gritos y los lamentos de todos los lujuriosos salían de en medio del torbellino. Se podía ver a los más grandes lujuriosos de la historia, Marco Antonio y Cleopatra, Aquiles y Briseida, Helena y Paris, Tristán e Isolda, Lancelot y Ginebra. Dante se sorprendió de cómo los lujuriosos gritaban, clamaban, lloraban, pero lo que más impresión le dio a Dante fue ver a Minos, el juez del infierno. Minos estaba en este segundo círculo y era un enorme demonio, con una inmensa cornamenta y un rostro terrorífico. Minos tenía una gran cola que se movía por todo el lugar. Minos era el encargado de juzgar a las almas. ¿Cómo lo hacía? Las recibía, luego tomaba el corazón del alma y lo pesaba, y de acuerdo al peso de los pecados, era la gravedad de todo lo cometido. Una vez que los juzgaba, les envolvía con su cola el cuerpo a cada alma, y de acuerdo a las vueltas que daba la cola, era el círculo al cual pertenecía. Si la cola daba 5 vueltas, se iban al quinto círculo. Si la cola daba 6 vueltas, se iban al sexto círculo, así indistintamente. Dante quedó impresionado por Minos. Siguieron su camino Dante y Virgilio y llegaron hasta el tercer círculo del infierno, donde estaban los glotones, aquellos que siempre se habían dejado llevar por la glotonería y por la gula, los que querían comer y beber de más. Todos estos glotones estaban corriendo desesperados de un lugar a otro bajo una lluvia de granizo que los iba azotando. Pero no solamente estos glotones, quienes estaban desnudos, tenían ese castigo, sino también tenían que ser devorados por Cerbero, un enorme perro, que tenía 3 enormes cabezas con enormes fauces y una panza muy hinchada. Cuando Cerbero los alcanzaba, los devoraba, los despedazaba. Nuevamente el cuerpo de los glotones se recomponía, otra vez a ser devorados por Cerbero, otra vez a recomponerse y otra vez a correr así eternamente. Dante y Virgilio siguieron su camino y llegaron hasta el cuarto círculo del infierno, donde estaban los avaros y los pródigos. Avaros, los miserables, los tacaños, los que no compartían nada, y los pródigos, los que despilfarraban, los derrochadores. Avaros y pródigos estaban puestos unos frente a otros y tenían que empujar enormes piedras con el pecho. De tanto que empujaban las piedras, tenían el pecho herido, era una herida abierta, era carne viva lo que se veía ahí, y sobre esas heridas se empujaban piedras filosas y puntiagudas que les causaban dolores, penas y tristezas. Una vez que empujaban las piedras, avaros y pródigos chocaban unos contra otros y las piedras se destruían. Avaros y pródigos maldecían, se insultaban, blasfemaban, volvían a separarse otra vez y volvían nuevamente a empujar otras piedras, así eternamente. Así llegaron Dante y Virgilio hasta el quinto círculo del infierno, donde estaba la laguna Estigia. Era una laguna que albergaba a los iracundos y a los tristes, aquellos hombres que se dejaron llevar por la ira, los que siempre estaban incómodos o molestos, los que siempre estaban malhumorados, los que siempre actuaban con la cólera, los que ofendían, los que insultaban, los que maldecían. Pero también estaban aquellos entristecidos, aquellos hombres grises, aquellos hombres melancólicos, aquellos que no sabían siquiera de la alegría. Todos estos estaban sumergidos en esa laguna Estigia, que era una laguna hecha de hierro y roca fundida. Era barro hirviente lo que se podía observar ahí. No solamente tenían que soportar estos iracundos y tristes el calor y el fuego, sino también tenían que soportarse unos a otros, luchar entre ellos, es que se devoraban, se comían, se arrancaban las pieles, las carnes, entre ellos se alimentaban.
En ese momento es que Dante vio que un barquero de nombre Flegias se les aparecía. Flegias los hizo subir a Dante y a Virgilio a su barca y los transportó a través de la laguna Estigia. En ese momento, mientras Flegias los transportaba en la barca, uno de los condenados a este quinto círculo, un iracundo, se acercó a Dante e intentó llevárselo. Dante terminó dándole un golpe, le dio un golpe tan certero que hizo que este condenado cayera nuevamente a la laguna Estigia y sea tomado por el resto de condenados que empezaron a sumergirlo. Le dijo entonces Virgilio: ¿quién era aquel que intentó llevarte? Dijo entonces Dante: este era uno de los hombres que se encargó de desterrarme de Florencia. Fue uno de esos tantos políticos que intentó hacerme el mayor de los daños, aquel que me echó con mi familia, el lugar donde yo nací de vivir. Le dijo entonces Virgilio: y te das cuenta que has pecado con la ira en este momento. Deberías tener vergüenza por cómo has actuado. Dante solamente agachó la cabeza muy apenado. Cuando llegaron a la otra orilla de la laguna Estigia, Dante y Virgilio quedaron parados frente a unos enormes muros de piedra. Eran los muros de la ciudad maldita de Dite. Dite era el nombre con el cual se conocía a Lucifer. Estos muros separaban a lo que es el alto infierno del bajo infierno. En el alto infierno están los pecados más leves y los castigos más leves, mientras que en el bajo infierno están los peores pecados, los más graves, y donde también los castigos son más terroríficos. Hasta ahí te habrás salvado, supongo. Hasta ahí supongo que todavía estás salvado. Algunos de repente ya se han quedado por ahí en alguno de los círculos del infierno. Tómalo como un juego que vas pasando a través de fases. A ver, si es que has pasado, bien. Si ya te quedaste, perdiste. Seguimos entonces con los que aún quedan. Estas murallas de Dite estaban custodiadas por demonios, estaban custodiados por una serie de diablos que no permitían el paso a nadie. Se acercó entonces Virgilio y le dijo a uno de los demonios: queremos pasar. Este le dijo: tú puedes pasar, pero el que te acompaña no, porque está vivo. Se nota porque cuando camina levanta el polvo. Así que mejor dile que regrese por donde ha venido, si es que puede regresar. En ese momento Dante se acercó a Virgilio y le dijo: no puedes dejarme. Virgilio le dijo: no lo voy a hacer, soy tu guía y voy a acompañarte. En ese momento se apareció también un enorme ángel bello, luminoso, se acercó hasta las murallas de Dite, abrió las puertas de par en par. Los demonios al verlo se escaparon todos y el ángel dijo: es mandato de Dios de que este hombre haga este recorrido. Dante y Virgilio siguieron su camino y llegaron entonces hasta el sexto círculo del infierno, donde estaban los herejes. Los herejes eran aquellos que habían rechazado la religión cristiana, que habían rechazado todo pensamiento teocéntrico, aquellos que habían rechazado los sacramentos, rechazaron a Jesucristo como el Señor y Salvador de todos nosotros. Aquí, el círculo de los herejes, habían sepulcros ardientes, eran fosas que estaban dentro del suelo, fosas donde se podía solamente escuchar los gritos y los lamentos de los herejes. Solamente a través de las fosas salían grandes lenguas de fuego, enormes lenguas de fuego. Dante y Virgilio caminaron a través de estos sepulcros. Ahí pudo ver Dante al Papa Anastasio, este Papa que de alguna manera intentó unir las religiones, pero lo condenaron por herejía. Luego de haber atravesado el sexto círculo de los herejes, llegaron hasta las orillas de un río de nombre Flegetonte. En ese río, en las orillas, había una serie de minotauros y de centauros, que estaban ellos custodiando este río de sangre que hervía. Es que después del río Flegetonte venía el séptimo círculo, que era el de los violentos. Este séptimo círculo de los violentos estaba custodiado por centauros y por minotauros.
que estaba rodeado por este río de sangre hirviente, el Flegetonte, albergaba a una serie de personajes que habían cometido asesinato y otros que habían cometido suicidio. Estaban los dos lugares, los asesinos sumergidos en ese río de sangre que hervía, también condenados a caminar en un desierto que hervía. A veces, todos estos asesinos que habían cometido actos de dolor ante sus prójimos, aquellos que habían quitado la vida a sus prójimos, intentaban escapar de ese río de sangre que hervía o intentaban salirse del desierto hirviente, pero los centauros y los minotauros los tomaban, les disparaban una flecha y los convertían en ceniza. Y nuevamente el cuerpo de los asesinos se recomponía y otra vez eran aventados a ese río de sangre hirviente, a ese gran desierto de arena incandescente. Más allá se encontraban los suicidas, los que habían atentado contra su propia vida. Todos estos suicidas estaban ellos convertidos en árboles oscuros, grises. Dijo Dante a Virgilio, ¿y dónde están los suicidas? ¿Cuál es el castigo que tienen? Virgilio dijo, toma de la rama de uno de esos árboles y arráncala. Tomó entonces Dante la rama de un árbol y la arrancó en ese mismo instante. Se escuchó un grito de dolor y vio Dante que sus manos estaban ensangrentadas y le dijo al árbol, ¿quién eres tú? El árbol dijo, soy un suicida al igual que todos estos árboles. Cuando nosotros nos quitamos la vida, llegamos ante la presencia de Minos, que es el juez del infierno. Él nos juzga y nos envía a este lugar convertidos en semillas. Desde la tierra tenemos que absorber el fuego del infierno. Y no solamente es ello lo que nos causa dolor, sino también son las arpías. Dante vio que entre las ramas de los árboles había unas serpientes enormes, con enormes garras, rostro de mujer y enormes fauces que les causaban penas y tristezas a todos estos suicidas. Dante tuvo pena por ellos. Siguieron su camino Dante y Virgilio y llegaron hasta el octavo círculo del infierno donde estaban los fraudulentos. Este octavo círculo del infierno estaba dividido en 10 fosos, en 10 subcírculos. Estaban los simoníacos, curas, papas y monjas que se habían enriquecido con la religión cristiana, estaban puestos de cabeza donde unas lenguas de fuego les calcinaban el rostro. Estaban también ahí los ladrones, los que habían tomado lo que no les pertenecía. Estaban en una gran habitación donde unos demonios con espadas incandescentes los cortaban en miles de pedazos. Su cuerpo se recomponía y otra vez a ser cortados. Estaban los aduladores, los lisonjeros, estos que siempre iban tras de las personas buscando favores. Estos aduladores o lisonjeros estaban nadando en ríos de excremento. Estaban también los hipócritas, los que hablaban a las espaldas de las personas. Estos hipócritas estaban bañados con plomo que hervía. Estaban también los seductores, los que les causaron penas y tristezas a las personas jugando con los sentimientos. Estaban puestos desnudos contra un enorme muro, de donde unos demonios los azotaban con unos látigos incandescentes que tenían púas, y al momento de jalar los látigos les arrancaban las pieles y las carnes. Estaban también los astutos, los que causaron pena, dolor, tristeza de las personas, los que causaron la muerte de ellos, también los que causaron la destrucción de ciudades. Ahí se encontraba Odiseo, el rey de Ítaca, porque Odiseo con el caballo de madera había causado la destrucción de Troya y la muerte de todas las personas. También se encontraban ahí los adivinos, los hechiceros, estos que habían intentado ver el futuro, ahora estaban vagando con la cabeza al revés viendo el pasado. De sus lágrimas salían de sus ojos salían lágrimas incandescentes que les quemaban la espalda y les causaban grandes heridas. Ahí se encontraba Tiresias, el adivino ciego. Luego de haber hecho el recorrido por este círculo de los fraudulentos, Dante y Virgilio llegaron al noveno círculo, donde estaban los traidores. Dante sabía que la traición era el mayor de los pecados, el pecado que nadie debería cometer.
Este noveno círculo estaba representado por un gran pozo de hielo que se llamaba el Cósito. Era un pozo congelado y todos los traidores estaban sumergidos en el Cósito hasta el cuello. Eran los traidores a la patria, al amor, a la familia, a la religión. Dante y Virgilio caminaban a través de ese gran pozo de hielo, a través de las cabezas de los traidores, y estos maldecían, gritaban, ofendían. En ese mismo instante dijo Dante, ¿por qué aquí es un pozo de hielo? Dijo Virgilio, es que aquí ya no llega la luz de Dios, aquí ya no llega el calor de Dios. Este es el lugar donde reina el amo y señor de las tinieblas, Lucifer. Vio Dante que en medio de ese gran pozo de hielo, en medio del pósito, estaba sumergido hasta la cintura. Lucifer tenía el cuerpo de un hombre repleto de vellosidades. Tenía 3 pares de alas de murciélago que las movía constantemente y enfriaba el lugar. Tenía una enorme cabeza con 3 rostros, el rojo, el amarillo y el negro. Los 3 rostros representaban a los 3 continentes conocidos para la época. El rojo representaba a Europa, el amarillo representaba a Asia y el negro representaba a África. El rojo era el odio, el amarillo era la impotencia y el negro era la ignorancia. En los 3 rostros tenía enormes fauces Lucifer y devoraba a los 3 más grandes traidores de la historia. En el rojo devoraba a Casio, en el amarillo devoraba a Bruto, aquellos que traicionaron al emperador Julio César, y en el negro devoraba a Judas Iscariote, aquel que traicionó a Jesucristo. Eran despedazados, eran arrancados por las enormes garras de Lucifer, sus huesos se escuchaban cómo eran triturados, sus carnes cómo eran matacadas. Lucifer también los bañaba con unas lágrimas incandescentes que salían de cada uno de sus ojos. El grito era ensordecedor, todo era estremecedor, así que Dante le dijo a Virgilio, sácame de este lugar. Así saltaron al cuerpo de Virgilio, al cuerpo de Lucifer y sujetándose de esas vellosidades, empezaron a bajar, bajaron así a través del cuerpo de Lucifer, llegaron hasta su cintura, hasta los muslos, hasta las rodillas, llegaron hasta las patas de Lucifer y de ahí llegaron a un nuevo lugar. Saltaron a un lugar donde el cielo era más azul, se podían ver las estrellas. Habían llegado Dante y Virgilio al purgatorio. Dante vio que las patas de Lucifer estaban hacia arriba. Vio que Lucifer estaba patas arriba. En el purgatorio los recibió un hombre llamado Catón de Utica, que era el guardián de ese lugar. Catón de Utica sabía que Dante había recorrido el infierno y que estaba repleto de pecados. Así que tomó un poco de junco, que es una hierba, y lo mojó en el rocío, que es el agua del amanecer. Así que con eso le limpió el rostro, las manos y los pies a Dante. En algo lo había purificado. Luego Catón de Utica subió a Dante y a Virgilio a una barca que era dirigida por un ángel. Este ángel los llevó a través de una playa hasta el llamado antepurgatorio. En el antepurgatorio, que era una pequeña habitación, salió otro ángel hermoso y bello y le grabó a Dante en la frente las 7 P's, que es el símbolo de los 7 pecados capitales. A medida que Dante vaya subiendo de cornisa en cornisa, a medida que Dante vaya subiendo a través del purgatorio, va a irsele borrándole cada una de las P's. Llegaron a la primera cornisa del purgatorio. Dante y Virgilio era el de la soberbia, los que siempre habían demostrado orgullo, los que nunca habían mostrado un poco de humildad. Ahora estaban condenados a cargar enormes piedras tan pesadas que tenían el rostro al ras del suelo. Ahí es donde podían ellos ver dibujos y leer enseñanzas para que dejen la soberbia, para que aprendan a ser más humildes. Siguieron su camino Dante y Virgilio y llegaron a la segunda cornisa del purgatorio, donde estaban los envidiosos, aquellos que siempre habían querido poseer lo que tenían sus prójimos. Estos envidiosos estaban atados de pies y de manos y tenían los párpados, los ojos cosidos. Así no desearían lo que tenían los demás. Además estaban entonando canciones de amor. Siguieron su camino Dante y Virgilio y llegaron hasta la tercera cornisa del purgatorio, donde estaban los iracundos, los que se dejaron llevar por la cólera, por la rabia. Todos estos iracundos estaban rodeados de una espesa nube de humo.
Era una gran tiniebla muy oscura, más oscura que la del infierno. Así tenían que vagar solos, en soledad, solitarios, durante tantos años. Así aprenderían a aceptar a sus prójimos, así aprenderían a no tener más ira, así aprenderían a encontrar la bondad en su alma. Siguieron su camino Dante y Virgilio y llegaron a la cuarta cornisa del purgatorio donde estaban los perezosos. Estos perezosos estaban condenados a correr sin cesar. Es que nunca en su vida los perezosos habían empleado su vida en algo, nunca en su vida los perezosos habían hecho algo por ellos. Así que ellos corrían y corrían desnudos, cantando alabanzas a Dios. No podían detenerse. Si se detenían, eran condenados a muchos años más en ese lugar. Siguieron su camino Dante y Virgilio y llegaron hasta la quinta cornisa del purgatorio, donde estaban los avaros, atados de pies y de manos, estos que siempre en su vida habían sido tacaños y miserables, que siempre guardaban el dinero y guardaban los bienes materiales, pues ellos tenían la cara pegada al suelo, tenían que comer de la tierra y comer del polvo, porque en vida solamente amaron los bienes terrenales, los bienes mundanos. Siguieron su camino Dante y Virgilio y llegaron hasta la sexta cornisa del purgatorio, donde estaban los golosos, los que siempre querían comer y beber de más. Estaban flacos, chupados, ojerosos, y delante de ellos tenían los mejores manjares, las mejores comidas y las mejores bebidas. No podían tocar algo de ello, no podían comer ni un solo bocado, ni beber un solo sorbo. Esa era su condena. Siguieron su camino Dante y Virgilio y llegaron hasta la séptima cornisa del purgatorio donde estaban los lujuriosos. Pero estos lujuriosos habían amado a sus prójimos, pero sin darse cuenta les habían causado dolor y tristeza. Es así que los lujuriosos eran castigados con lenguas de fuego que ya ni siquiera dolor les causaban. Cuando estaban en la séptima cornisa del purgatorio, preguntó Dante y dijo: Virgilio, los pecados del purgatorio son los mismos del infierno. ¿Qué lo diferencia? Dijo Virgilio: los que están en el infierno antes de morir no se arrepintieron. Ellos siempre vivieron en el pecado, por eso ellos van a quedarse ahí por siempre, en la eternidad. Los que están en el purgatorio son aquellos que antes de morir se arrepintieron. Antes de morir pidieron perdón por las malas acciones. Ellos van a pasar un tiempo en este lugar y luego van a tener la oportunidad de llegar al paraíso. Así, Dante y Virgilio siguieron su camino y llegaron hasta un lugar donde había un bosque hermoso, árboles frondosos, flores de colores, campos reverdecidos y dos ríos de aguas cristalinas. En ese momento también se pudo ver a una mujer en medio de los dos ríos que cantaba alabanzas a Dios. Se acercó Virgilio a la mujer y le dijo: ¿quién eres? Y ella dijo: soy Matilde, el símbolo de la felicidad. Y este lugar es el paraíso terrenal, lo que alguna vez fue el hogar de Adán y de Eva. A partir de aquí queda el paraíso celestial. Virgilio volvió con Dante y le dijo: ya no puedo acompañarte más. Si este es el paraíso terrenal y lo que sigue es el paraíso celestial, yo ya no puedo entrar ahí, no se me permite. Es que yo no estoy bautizado. Aquí termina mi viaje contigo. Se despidió Virgilio de Dante y regresó al lugar al cual pertenecía, que era el limbo, el círculo de los no bautizados. Dante quedó solo, pero en ese momento vio una luz intensa, una luz cegadora. Supo que era Beatriz porque su alma se estremecía y su corazón latía con rapidez. Beatriz hermosa, bella, que representaba la fe, la pureza y la perfección, se paró delante de Dante y le dijo: Dante, has cometido pecado. Dante agachó la cabeza, no podía verla, tenía vergüenza, era una mujer tan pura y él un hombre pecador. En ese momento Beatriz le dijo a Matilde, a aquella mujer que estaba ahí: llévalo a las aguas de los dos ríos y que se bañe y que beba de ellas. Dante fue llevado a las aguas del río Leteo, el río del olvido. Se bañó y bebió de ellas. El río Leteo le borró los malos recuerdos, los malos pensamientos, las malas acciones, los pecados. Luego fue llevado a las aguas del otro río que se llamaba Eunoe. Este río vivificaba los buenos recuerdos, los buenos pensamientos, las virtudes y los dones.
Una vez que Dante se haya purificado en estos dos ríos, fue tomado de la mano por Beatriz y en un rayo luminoso lo transportó hacia el paraíso. Vio Dante que el paraíso tenía la forma teocéntrica, pero también era una concepción de forma geocéntrica. Se consideraba la Tierra como el centro de todo el universo. Así lo consideraba la Iglesia Católica. Así lo consideraron algunos pensadores en ese periodo, mayormente Ptolomeo. Ptolomeo decía que la Tierra es el centro de todo el universo. Esa forma tenía el paraíso, la Tierra al centro y alrededor de la Tierra giraban los planetas que eran los cielos móviles. Dante pudo ver el cielo de la luna, el primero de ellos. Ahí se encontraban los que no habían cumplido con sus votos religiosos, los que habían tenido falta de voluntad. Pudo ver Dante el cielo de Venus, el segundo cielo. Ahí se encontraban los que alcanzaron fama y gloria con sus buenas acciones. Pudo ver Dante el cielo del sol, el tercer cielo, estaban las almas amorosas ahí. Pudo ver Dante el cuarto cielo, el de Marte, donde estaban los teólogos, los más brillantes que el sol. Pudo ver Dante el cielo de Júpiter, el quinto cielo, estaban ahí los mártires de la iglesia. Pudo ver Dante el sexto cielo, el cielo de Saturno, donde estaban los justos. Pudo ver Dante el séptimo cielo, el de los espíritus contemplativos, representado por lo que es la Saturno. Y pudo ver Dante el octavo cielo, donde estaban las estrellas, representado por Jesucristo y su séquito. Jesucristo y sus 12 apóstoles se encontraban ahí. Hasta el apóstol que lo había traicionado estaba ahí, perdonado en simbología, pero pudo ver Dante también el noveno cielo que estaba representado por 9 divisiones que representan el movimiento del universo. Pero el cielo más importante era el décimo, el cielo empirio. Cuando llegaron al empirio, Beatriz le dijo a Dante, ahora te va a guiar San Bernardo. Yo te voy a esperar al final de este cielo. San Bernardo tomó a Dante del brazo y lo guió a través del empirio. El empirio era un enorme espiral hecho de ángeles hermosos y bellos. Ángeles completamente hermosos, relucientes, incandescentes, que cantaban alabanzas a Dios, el Hosana, el Salve, el Aleluya. Al final de este gran cielo empirio, de esta espiral, vio Dante una rosa luminosa, una rosa roja, en cuyos pétalos estaban sentados los arcángeles más hermosos, Gabriel, Rafael, Miguel. En medio de esta gran rosa luminosa se encontraba la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre representado por una luz intensa y cegadora, es que a Dios no se le puede ver. El Hijo representado por el niño Jesús en brazos de la Virgen María y el Espíritu Santo representado por aquella paloma blanca. Al lado de la Santísima Trinidad estaba el ángel más hermoso de todos y era Beatriz, el más importante de todo el paraíso. Beatriz al ver llegar a Dante le dijo, acércate y arrepiéntete de los pecados. Dante se arrodilló ante la Santísima Trinidad y empezó a arrepentirse de todos los pecados. Es en ese momento que Dante dijo, sentí el perdón de Dios, el perdón de la divinidad, de la divina Trinidad. Y en ese momento que fui perdonado, sentí un gran amor dentro de mí, sentí una profunda paz dentro de mí. Y toda esa belleza que vi y todo ese sentimiento que tuve en mi interior, para mí es difícil de contar, para mí es difícil de describir. Fin. Ahí termina la Divina Comedia de Dante Alighieri.